Bienvenidos a un nuevo podcast de Ferroweb. Toda la información, entrevistas y anécdotas que buscas las encontrás acá. En el día de hoy, entrevista con Gabriel Díaz. Llegó de la mano de Alejandro Erfila, jugó un muy buen torneo y rápidamente terminó siendo capitán del equipo en la temporada siguiente. Se fue por un año para tener una experiencia en la primera división y ahora vuelve con más ganas que nunca a conformar parte del plantel de Jorge Cordon y vestir la camiseta de Ferro. Le doy la bienvenida a este nuevo podcast a Gabriel Díaz. Gaby, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Todo bien. Gaby, ¿cómo se están llevando estos días? Me imagino que ansioso para ver cómo va a reanudarse, si se reanuda, si se da por finalizar la temporada, qué va a pasar con el fútbol argentino, ¿no? Sí, me parece que ya pasé por todos los procesos. Al principio, no sé, un poquitito de tranquilidad y creyendo que iba a durar menos. Bueno, estaba equivocadísimo y bueno, después la ansiedad creo que a todos nos fue comiendo y bueno, ahora también esperando, ¿viste? Intentando ver menos que antes las noticias y de buscar todo ese tipo de cosas para no volverme loco y bueno, esperando que esté la señal para que podamos volver a presentarnos en el club. Le doy la bienvenida a Matías Gurtman y a Matías Lulinski, que van a estar con nosotros, Gaby. Lo primero que te pregunto es si ya te pusiste en comunicación, imagino que sí, con Jorge. Sí, con Jorge yo más que nada hablé, ni bien arrancó la cuarentena, que lo llamé para preguntarle qué opinaba él de mi vuelta y contarle mis ganas de volver. Después volví a hablar cuando ya estaba casi seguro que no se terminaba el torneo y que no se volvía a jugar el torneo, en primera y que me tenía que presentar en Ferro y bueno, hace poquitito con la muerte de mi abuelo volví a hablar que él me llamó, así que esas fueron las charlas que tuve con él, las dos primeras de fútbol, la última personal y bueno, esa fue la comunicación que tuve con Jorge. Deportivamente es difícil charlar de algo por el momento, ¿no? Porque hay tanta incertidumbre que es difícil proyectar. Sí, es complicado. Me parece que, no sé, de a poquito igual se ve como una luz al final del túnel, ¿viste? Y no sé, la ilusión que vamos teniendo todos los que podemos llegar a jugar es enorme y todos nos estamos preparando para la vuelta, ¿viste? Porque si no te echas a perder y también das muchísima ventaja. Siempre que se echarle en las noticias, más que nada, de la posible vuelta o de que se estaría un poquitito más cerca de la vuelta, también te motiva un poco más a entrenar solo y nada, a esperar a que esto pase rápido para estar de la mejor manera y en el club entrenando con los compañeros. Gaby, te llevo directamente a tu llegada al principio, allá por enero de 2018 a Ferro. Vos venís de Chile por pedido de Alejandro Erfila. ¿Con qué club te encontraste? Me encontré más o menos con lo que esperaba, con un club con mucha historia, que estaba pasando un mal momento, que estaba pasando un mal momento futbolístico y bueno, que había que ponerle mucho laburo para salir creo que estaba anteúltimo en ese momento, para salir de esa situación. Me parece que ese semestre se terminó bastante bien y con mucha ilusión para el año siguiente, que bueno, no lo arrancamos como esperábamos. Gaby, da la sensación como que en ese torneo
Ferro se queda corto, de alguna manera no logra volver o entrar en zona de reducido o en zona de ascenso por un muy mal primer semestre. ¿Vos crees que eso es de alguna manera la responsabilidad ese primer semestre, o fue más que nada porque fue un torneo donde Ferro no tenía un objetivo claro y bueno, llegó, no sé si decir de casualidad, pero llegó sin tener el objetivo de llegar tan lejos como llegó o como pareció llegar en algún momento? A ver, a mí me parece que los dos torneos terminó pasando lo mismo. Bueno, yo en el semestre que llegué no sé el objetivo que se habían puesto los muchachos en el primer semestre y arrancando el año, pero imagino que en Ferro los objetivos siempre tienen que ser el mismo, que es pelear el ascenso. Y bueno, el segundo año sí, nos pasó eso. Nosotros nos propusimos pelear arriba, arrancamos siendo muy irregulares y terminando bastante mal el año. Por eso la salida de Alejandro a las pocas fechas de la segunda rueda, y después agarró Jorge y bueno, ahí me parece que fuimos de menor a mayor y terminamos, bueno, estuvimos invictos, me parece, todas esas fechas con Jorge y el final también jugando bastante bien. En la primera temporada, sobre todo, con Alejandro, sobre el final tienen un muy buen sprint, pero hay ciertos resultados que terminan jugando en contra, y ese objetivo que Ferro tendría que tener siempre, ¿no? Sí, me parece que en ese torneo el partido clave fue con Riestra allá. El 1-0, ¿no? El 1-0, que le anulan un gol a Bruno también, me parece que estaba un metro y medio habilitado. Y que fue un partido raro, ¿viste? Que nosotros... Sí, mucha lluvia. El día de la lluvia, ese, sí. Sí, cuando termina el primer tiempo de ese partido, se acerca el árbitro para que hablemos entre los dos equipos para que lo suspendamos, y después no pasó nada de eso. Qué sé yo, pasaron cosas un poco raras en ese partido, pero bueno, lo terminamos perdiendo, me parece que perdiendo a la posibilidad de entrar al reducido en esa fecha, si bien no era el objetivo que se había puesto al principio, sino que era algo con lo que nos encontramos, porque en esa mitad de torneo sí estaba mal, estaba anteúltimo. En ese torneo, la última fecha, toca con Chicago de local, un partido que Chicago necesitaba sí o sí ganar para evitar el descenso, y se generaron muchísimas suspicacias de lo que fue ese encuentro, que Ferro termina perdiendo. Yo en ese momento, en una opinión personal, para mí lo que había sido el partido no distaba mucho de lo que había terminado de mostrar el equipo en las últimas fechas, ya sin poder pelear y demás. Pero ¿cómo les repercutió a ustedes como plantel todo lo que se dijo de ese partido? Porque me imagino que debe golpear un poco en el orgullo, creo. Sí, obvio. A ver, nosotros me parece que hicimos peor partido el anterior a Chicago en Tandil. Sí, el 3-1. Sí, que con Chicago. Fue un partido malo que ninguno de los dos llegaba al otro arco, muy trabado, muchos nervios de parte de ellos, y era también, a ver, me parece que muchos fallos, no sé, chiquitos, nos sentimos perjudicados, y se había hablado mucho esa semana acerca del arbitraje. Cada vez que ellos entraban al área, sea un córner, un tiro libre, lo que sea, antes de que arranque la jugada ya veías a uno tirándose al piso, y nosotros también con el miedo de que te cobren un penal, porque ya se venía hablando de esas cosas. No pasó eso, pasó una jugada también de rebotes que le queda a Valdonciel en el final,
y lo terminan ganando, pero bueno, son esas cosas que también a las que estás expuesto, que cuando venís mal y otro está peleando algo importante y no, como el descenso, ¿no? Y las cosas no te salen, nadie va a hablar de cómo jugamos con Tandil, sino de cómo jugamos con Chicago, porque era un partido clave para ellos. Y mismo Gaby, creo que, no sé si es antes o después del gol, pero hay una jugada que le hacen penal, creo que a Barranco en ese mismo partido, también, que no, un penal escandaloso. Me acuerdo que uno de los defensores de Chicago se tira encima de Barranco y no lo cobraron, no me acuerdo si fue antes o después del gol, pero viste, es como decís, quizá ahí también la gente se queda con ese final de partido, pero no, ese penal, pues yo me acuerdo que casi ni se habló y se habló más de eso, ¿no? Del resultado polémico. Sí, ni hablar. Fue raro, yo te digo, más que nada en las jugadas chiquitas te iba llevando para tu arco y también cuando vos más o menos estabas hilvanando alguna jugada en medio de un partido chato en el que nosotros tampoco jugamos bien, porque a ver, si nosotros hacemos un buen partido, tampoco va a poder hacer mucho ni un árbitro, ni el nerviosismo de ellos, ni la agresividad. Nosotros dependíamos de nosotros, pero la realidad es que veníamos haciendo las cosas mal y ese partido no fue la excepción. Y en la temporada 2018-2019 con Orfila como entrenador, Ferro tuvo 16 partidos en los cuales perdió 9 encuentros. Después de la salida de Orfila en la fecha de 15-16, Ferro arranca esa racha invicta de 9 partidos que le permitió casi pelear al reducido. ¿Por qué crees que el equipo le costó tanto ese torneo, al menos hasta la fecha en que Orfila era el entrenador? Me parece que a ver, al principio tuvimos una primera mitad muy irregular, con varios partidos muy malos y algunos partidos muy buenos. Y después también el jugador va perdiendo confianza cuando no empiezan a salir las cosas. Me parece que todos o la gran mayoría estábamos en un nivel bajo y eso hace que no logres conformar como equipo lo que estás buscando. Después llegó Jorge, se cambió de aire, fuimos de menor a mayor con la simpleza que nos fue pidiendo Cordon y bueno, también el hecho de ir ganando confianza a cada uno y lo cómodo que con el correr de los partidos se fue sintiendo el equipo, se consiguió terminar un torneo de buena manera y bueno, también con la espina de no haberlo hecho desde el principio. Gaby, anteriormente me comparabas las dos temporadas, la de tu llegada, que bueno, fue el primer semestre con Radael y después con Orfila, y después que fue el primer semestre con Orfila y cerró con Cordon en el banco. En la primera temporada, la 2017-2018, se empezaba a hablar de que, bueno, si Ferro se complicaba mucho, o sea, de verdad, podía tener problemas de descenso. En esta temporada, al menos sobre la salida de Orfila cerca de febrero, se empezaba a hablar en serio de que Ferro podía estar complicado con el descenso. De hecho, cuando llega Cordon, todos los que nos preguntábamos nosotros era, bueno, hay que hacer esfuerzo para salvarse del descenso. De hecho, era la última temporada con promedios, me acuerdo. Entonces era como era esto de salvarse del descenso. Más allá de lo que sabemos de que Cordon cuando llega produce un cambio radical en el vestuario y que hay un cambio tanto de juego como de estado anímico del plantel. Ustedes, que sobre todo vos, y me acuerdo también de Walter Buse, eran la voz más experimentada del plantel. ¿Qué cambio hicieron ustedes desde lo anímico para que se produzca ese cambio tan grande en esas fechas que faltaban? A ver, nosotros en todo momento, tanto en ese semestre que decís con Orfila, como cuando llega Jorge,
sabíamos lo que nos estábamos jugando. Habíamos hablado varias veces buscando soluciones nosotros dentro del grupo y siempre con la intención de poder salir a flote. El cambio me parece que se fue notando y nosotros también nos fuimos contagiando entre nosotros mismos, cada uno desde su lugar, sabiendo el lugar que ocupa cada uno en un grupo y en el plantel. Nos fuimos contagiando de los resultados, nos fuimos siempre laburando de la misma manera, porque es la realidad, sin dejar de laburar cuando estaban las cosas mal. Pero bueno, cuando se te empiezan a dar las cosas, ya no sé, llega Jorge y el primer partido lo empatamos, nos lo empata sobre la hora, creo, Instituto. Sí, Temperley 2-2 allá. No, pero el primero fue con Instituto acá. Instituto acá, es verdad. Claro, y después nos pasa lo mismo con Temperley allá. Pero ya fueron 2 partidos que volvimos a sumar. Y después ya empezamos con las victorias. Y fue ir a paso lento pero firme, y eso también te da confianza, vos, te da seguridad, y empezó a haber otro clima de laburo. No por culpa de Alejandro antes, sino que, a ver, la culpa era nuestra, que no se nos estaban dando los resultados, pero ya cuando llega un resultado bueno, la semana es otra, se disfruta de otra manera, y bueno, fue llevando a dar pasos y pasos para adelante y a terminar bien ese torneo. Hace que la frase "el fútbol es un estado de ánimo" se vuelva cada vez más real, ¿no? Sí, ni hablar. La verdad que sí, me parece que tanto en conjunto como individualmente es clave estar fuerte de la cabeza para cuando las cosas no se dan, y siempre seguir laburando de la misma manera o cada vez mejor, saber que siempre tenés que ir aprendiendo y ir mejorando, pero que la cabeza es importantísima. Cuando estás contento, todo se hace mucho más fácil. De hecho, ustedes ya las últimas fechas llegan con las chances reales de pelear por un lugar en el reducido. Era difícil porque en el camino estaba Sarmiento, en Junín, un Sarmiento que peleaba en lo más alto, y ustedes jugaron un muy buen partido, que terminan empatando y no pudiendo ganar por muy poco. Sí, a ver, me parece que no se nos termina dando la entrada al reducido por el partido que pierde sobre la hora Chicago con Bron de Adrogué. Claro. Porque, a ver, se tenían que dar varios resultados y era difícil, pero se venían dando y se daban todos. Y bueno, lo dio vuelta Bron de Adrogué y nos dejó fuera. ¿Qué sintieron en ese momento el gol de Brandon Roy faltando 1 minuto para que termine el partido justamente? ¿Cómo sintieron luego de haber tenido una racha positiva de varios partidos y soñar con entrar al reducido? ¿Cómo vivieron ustedes ese momento de quedar afuera por tan poco tiempo? A ver, sabíamos que era difícil de antemano y lo ideal no es llegar dependiendo de los demás. Lo ideal hubiese sido, no sé, ganar en Junín, o ganar con Quilmes, me parece que empatamos, y no depender de tantos resultados, porque la verdad que eran, no sé, 4 resultados creo que se tenían que dar, pero bueno, llegaste a la instancia que se dan los primeros 3 y el último se empieza a dar, y en el final lo dan vuelta. Yo me acuerdo que estaba en mi casa y con una bronca terrible, pero bueno, es parte de la regla del juego cuando dependes de otros. Después, al poco tiempo de haber llegado a Ferro, te dieron la cinta de capitán. ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste esa responsabilidad teniendo tan pocos partidos en la primera de Ferro y estando también Maxi Velázquez en el plantel? Y todo el mundo podría llegar a pensar que por su experiencia él podría haber tenido la cinta de capitán. Lo tomé con
mucha felicidad, con responsabilidad, sabiendo que si ya estaba un 100% comprometido tenía que hacerlo el doble. Y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo y es algo que le agradezco a Alejandro, que fue el que tomó la decisión, pero bueno, nada, también lo que más valoro es cómo siguió el grupo y cómo lo tomó, por ejemplo, Andrés, que él es el que venía siendo el capitán, por una decisión de cómo ve el fútbol. Alejandro tomó la decisión de que yo empiece a llevar la cinta y Andrés se portó como un señor y siguió de la misma manera y seguía siendo el mismo referente que lo era antes y que seguramente lo está haciendo este año y bueno, nada, valoro muchísimo eso yo. Gaby, metiste una cantidad de goles increíblemente grandes para ser defensor central. Me acuerdo el partido con All Boys en Floresta, que era tu debut en Ferro, y me acuerdo que había un tiro libre cerca del área y estaba parado Torres al lado de la pelota y te paraste vos, tomaste carrera y yo dije, este central que trajimos hace nada va a patear el tiro libre y la terminaste colgando de un ángulo. Pienso el gol con Sarmiento en Junín, que es una jugada preparada, que metes un cabezazo genial allá en Junín. ¿Cuáles son las claves para un central para marcar tantos goles? O el gol que le metiste a Arsenal. Bueno, hay muchos, la verdad, para recordar. Sí, a ver, no sé si es que haya una clave o no. Yo la verdad que algunos goles los hice también jugando, por ejemplo, como el de Arsenal o el de All Boys, jugando de volante central, que eso te permite también poder estar un poquitito más cerca del arco y tener la posibilidad de terminar la jugada 1 cuando aparezca algún espacio. Y después en la pelota parada, por lo menos mi idea y mi manera de jugar es la misma que marcando, que es intentar imponer la agresividad y de esa manera intentar llegar yo a la pelota y bueno, a veces se da, a veces no. La verdad que en Ferro se me abrió bastante el arco y ojalá siga de la misma manera. Está claro que hay una cualidad ya innata tuya que es el remate de media distancia y también hay un premio a animarse a intentar, que no es tan común verlo. Uno a veces pide probar más de afuera y no hay tantos jugadores que se animen a romper el molde así. Sí, yo creo que es más eso, el premio a intentar cada vez que pueda patear al arco y bueno, algunas veces toca que entre, otras no. Algunas veces vas a terminar pasando vergüenza porque se puede ir arriba de la tribuna. Pero bueno, está entre la posibilidad y siempre hay que intentarlo. Yo siempre me tengo fe en todo lo que hago, así que es algo que me gusta. Además me parece que una de las cosas más lindas del fútbol es poder convertir un gol. Así que tener esa posibilidad es lindo, así que hay que buscarlo constantemente. Gaby, terminás el torneo ya con Jorge Cordon como entrenador, siendo un jugador importante, clave en la defensa. Llega la pretemporada y te nace el deseo de ir a primera, te nace primero la posibilidad de a partir de eso el deseo. ¿Cómo se termina dando esa salida a Patronato? Más allá de que renovás contrato y seguís vinculado al club. Así más o menos como vos lo decís. La verdad que como lo expliqué algunas veces, es algo que yo había soñado siempre. En Argentina no se me había dado y es una posibilidad que apareció. Me llamó el técnico y bueno, ni bien pasó eso, hablé con Jorge, le conté esa posibilidad y bueno, de a poquito después fui hablando con los dirigentes, terminamos arreglando en estirar el contrato y ya tener la posibilidad de volver, de que haya un préstamo, así que
nada, yo le estoy muy agradecido al club. Y ahora, volviendo a Ferro, la verdad que estoy muy muy feliz. Es algo que extrañé y que tener la posibilidad de volver a un lugar en donde a donde querés estar no es fácil y es por lo que estoy tan agradecido. Gaby, hablando de frases hechas, estuvimos tocando varias, se dice, hay una muy común en el fútbol argentino que es: el jugador que conoce la primera división, por más mala experiencia que tenga, no quiere bajar nunca. ¿Qué te genera esa frase? ¿Crees que es cierta en esta experiencia corta al fin que tuviste en Patronato, pero que la tuviste? A ver, sí, me parece que cualquiera prefiere estar en una primera división que en una segunda división. Pero la realidad que también hay nombres propios ahí y bueno, yo ya cumplí mi sueño y la realidad es que prefiero estar en Ferro y pelear el ascenso, ayudar desde donde me toque a estar en otro lado. Estoy muy contento donde estoy, no es que ya me desesperaba por quedarme o lo que sea. Estoy muy contento y por eso, como les decía, agradezco mucho la posibilidad de volver al lugar en donde quiero estar. Gaby, para cerrar tengo dos. Con la primera, haciendo referencia a esto de tu etapa en la primera división, ¿qué te dejó como jugador esta experiencia ahí en Patronato, en la primera división del fútbol argentino? Nada, fue algo lindo, pasamos un torneo irregular también nosotros, donde no se pudo finalizar el año. Me parece que la diferencia es mínima y que cualquier jugador de la Primera Nacional puede ser titular en Primera División y cualquier jugador de Primera División que no esté en un buen momento puede ser suplente en la Primera Nacional. Me parece que, salvo algunos casos excepcionales, la gran mayoría depende de lo que hablábamos antes, de cómo esté en ese momento, pero de cómo se encuentre de nivel, de cómo esté ese jugador y esa persona, pero después el nivel no varía mucho y me parece que con laburo todos estamos a la altura. Y la última vez que te hago es, el paso por Ferro tuyo fue por demás positivo, más allá de cómo le fue después colectivamente al equipo. ¿Te supone una presión esta vuelta de tener que repetir ese nivel o estás tranquilo porque pasó poco tiempo, está el mismo técnico, la misma idea de juego, ya te supiste adaptar y demás? No, a ver, yo tengo la misma presión que tengo siempre, que es la de intentar yo mejorar y estar a la altura siempre de lo que requiere el equipo de turno. Me parece que por lo menos para mí es la única manera de encarar esta profesión y lo voy a seguir haciendo de la misma manera, intentando mejorar siempre y laburando para estar a la altura. Perfecto, Gaby, clarísimo como siempre. Bueno, lo mejor para lo que venga, toque lo que toque, ojalá que toque reanudar el torneo con la esperanza de poder pelear rápidamente un ascenso. Esperemos que sí, y bueno, muchas gracias por ese deseo y bueno, la pasé muy bien en la nota. Gabriel Díaz para un nuevo podcast con Ferroweb, así que un placer, esperemos que lo hayan disfrutado. Un abrazo. Gracias por escucharnos, esto fue Ferroweb Podcast.